Muy buenas, les habla Frandy Jaciel Brito Rijo, doctor en medicina y coordinador del Departamento de Neurociencia, Genética e Inmunología en la Universidad Central del Este. Además de esto, soy docente del Departamento de Ciencias Morfológicas e imparto la materia del Laboratorio de Anatomía 2, para la cual está dirigido este video. En esta ocasión vamos a tratar el tema de genitales masculinos externos. Y para esto debemos empezar haciendo una breve descripción de lo que es el espacio perineal, o sea, de lo que es el periné. Vamos a ver que el periné tiene una serie de límites. Vamos a ver que anteriormente está delimitado por una estructura ósea, que es lo que se llama la rama isquiopubiana, y que en este punto tendríamos lo que son las tuberosidades isquiáticas, y que posteriormente se extienden lo que son los ligamentos sacrotuberosos. Eso nos delimita el espacio perineal, que se ve como una especie de rombo. Si nosotros vemos este rombo, nosotros vamos a ver que para su estudio se va a dividir en dos triángulos. Vamos a ver lo que es un triángulo urogenital, que es anterior, que es en el cual más nos vamos a enfocar, dado que en este triángulo es que se localizan lo que son los genitales externos masculinos. Y tenemos un triángulo anal, que es posterior, que lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver que en este triángulo anterior nosotros vamos a tener los genitales masculinos externos. Dentro de ellos lo que vamos a poder encontrar el escroto o bolsa. Vamos a hablar del pene y de los músculos, nervios y arterias asociados a todas estas estructuras. La primera de ellas, en la cual nos vamos a enfocar, es lo que se denomina el escroto o bolsa. Vamos a ver que el escroto es un saco cutáneo que está formado por dos capas, básicamente una capa que es superficial, que es la que estamos delimitando ahí, y una capa que es profunda por debajo. O sea, la capa superficial sería la piel, y debajo de la piel tendríamos el tejido superficial como tal. Ese tejido superficial vamos a ver que estará representado, como se ve ahí, por un músculo bastante fino, que es lo que se denomina el dartos. Muy importante ese dartos. El dartos vamos a ver que está inervado por unas fibras simpáticas, y que cuando estas fibras contraen el darto son las responsables de que como tal en el escroto se vea una apariencia arrugada. Además de eso, vamos a ver que ese darto se condensa hacia la línea media e internamente va a contribuir a formar un tabique que se llama el tabique interescrotal. Bastante importante, ya que este nos va a dividir la cavidad escrotal en dos grandes espacios. Bien, entonces en el interior de esta cavidad, como podemos ver claramente, vamos a tener lo que es el testículo. Una aclaración muy importante. O sea, el testículo como tal está recubierto por una serie de membranas. Entonces, para usted llegar al testículo, usted debe de cortar como tal la piel, debe de cortar el dartos, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, fascia espermática interna y la fascia vaginal, y hasta llegar a la túnica que recubre al testículo, que es la túnica albuginea. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque muy comúnmente se piensa que el escroto está formado por esas membranas. No, el escroto es un saco cutáneo que está formado por dos capas. Una es la piel y la otra es el dartos. Espero que le haya sido muy grata esa aclaración. Ahora bien, si nosotros seguimos, vamos a ver que como tal, el escroto, vamos a ver que, muy importante, el escroto, vamos a ver que él tiene una región que es anterior y una región que es posterior. ¿Por qué hay que hacer esa irrigación, inervación y drenaje venoso de la parte anterior es totalmente diferente a la de la parte posterior, y con fines de exámenes eso es relevante? Bien, entonces vamos a ver que la parte anterior está irrigada por arterias diferentes a la de la parte posterior. Entonces, aquí se ve una imagen, un corte transversal, donde se ve
el sacro escrotal, miren acá el tabique interescrotal, que por fuera se va a continuar, o sea, externamente se continúa con un RAF que se llama el RAF interescrotal. Entonces aquí tenemos como tal, fíjense lo que sería la piel, por debajo de la piel tendríamos lo que está como en azulito ahí, que sería el músculo dartos. Recuerden otra vez que el dartos es quien cuando se contrae le da esa apariencia arrugada al escroto. Muy importante. Hay una de las capas del escroto que nosotros tenemos, bueno, del escroto no, que es para llegar al testículo, una de las capas del testículo que es muy importante, porque vamos a ver que esa capa nos cambia la posición del testículo, y esa que se ve ahí es esta, que es el denominado músculo cremaster. Bien, ese músculo cremaster es relevante porque cuando él se contrae, él se encarga de elevar al testículo. Bien, entonces ese músculo cremaster se alcanza a ver en esta misma imagen, mírenlo acá, músculo cremaster. Cuando él se contrae, él eleva al testículo. Ahora bien, estamos viendo que el cremaster eleva al testículo, pero que el músculo dartos lo que hace es que produce la apariencia arrugada en el escroto, y que el músculo dartos es inervado por fibras simpáticas. Entonces, si nosotros seguimos en esta imagen, vamos a ver una visión del periné. En esa visión se alcanzan a ver principalmente los nervios de la parte posterior, y es que vamos a ver un nervio muy importante en esta visión. Miren, ese nervio que se ve ahí, diría yo, ese es el nervio más importante del periné, y tienen que familiarizarse mucho con él porque la mayoría de los nervios que van a dar inervación a muchas estructuras del periné derivan de él. ¿Y quién es él? Él es el nervio pudendo. Bien, es el nervio pudendo. Vamos a ver que el nervio pudendo se origina de los segmentos medulares de la región sacra, que van desde S2, S3 hasta S4. Eso es muy importante, saber de dónde se origina el pudendo. Y vamos a ver que el pudendo tiene varios ramos. Dentro de ellos nosotros vamos a ver este que se está dirigiendo hacia acá, que es el ramo perineal. El ramo perineal da unos nervios que se van a ir hacia la parte posterior del escroto, que se llaman nervios escrotales posteriores. Entonces estamos viendo ya que los nervios escrotales posteriores derivan del ramo perineal, del nervio pudendo, y también vamos a ver que hay otro nervio, bien, otro nervio que es este que se ve acá, que se llama nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior da pequeños ramos que también se van a ir a dar inervación a la parte posterior del escroto. Entonces fíjense, ya vemos que los nervios escrotales posteriores derivan del ramo perineal y del nervio cutáneo femoral posterior. Bien, entonces esa misma, o sea, cuando uno ve eso se plantea el interrogante, entonces, ¿y de dónde derivan los nervios escrotales anteriores? O sea, los de esta región, porque fíjense que ya vimos el origen de los de esta región. Usted va a querer saber de dónde se originan los de esta región, y vamos a ver que los nervios escrotales anteriores se van a originar de dos lugares. Uno es el nervio ilioinguinal como tal, nervio ilioinguinal, y vamos a ver que ese nervio ilioinguinal es un derivado del plexo lumbar que deriva de L1. Bien, vamos a ver el nervio ilioinguinal, y otro es el nervio genitofemoral. Vamos a ver que específicamente la rama genital del nervio genitofemoral es que da inervación a la parte anterior del escroto. Entonces, una vez que ya uno ha visto de dónde se originan los nervios escrotales posteriores que se ven en esta imagen, y ya uno sabe de dónde se originan los nervios escrotales anteriores, ¿qué seguimos? Seguimos a ver el origen de la irrigación. Y es que, como decíamos, al igual que la inervación, si nosotros decimos que ese es el escroto y eso es una visión lateral, eso es anterior y eso es posterior, decíamos que la irrigación del escroto en la parte anterior derivaba de unas arterias. Ahora, ¿de qué arteria? Vamos a tener que las arterias escrotales anteriores se originan de una arteria que se llama arteria pudenda externa. Arteria pudenda externa. Y si ustedes recuerdan de su anatomía 1, van a ver que la pudenda externa es una rama de la arteria femoral como tal. Bien,
O sea, ya estamos viendo que las arterias escrotales anteriores derivan de la arteria pudenda externa, que a su vez es una rama de la femoral. Ahora, ¿y de dónde derivan las arterias escrotales posteriores? Vamos a ver que las arterias escrotales posteriores derivan de una arteria que es la arteria perineal, o sea, la arteria pudenda interna. Bien, la arteria pudenda interna. Fíjense, ¿y dónde se ve la arteria pudenda interna? Es interna, mírenla aquí. Esa es la arteria pudenda interna y miren cómo ella da sus arterias escrotales posteriores. Muy importante que entiendan ese detalle. O sea, fíjense, vamos a ver a efectos descriptivos, eso es muy importante. Saber que existen dos arterias pudendas. Hay una arteria pudenda externa que deriva de la arteria femoral y hay una arteria pudenda interna que vamos a ver que esta deriva de la arteria ilíaca interna. Bien, eso es muy importante que entendamos esto. La pudenda interna, que de hecho vamos a ver que es la principal arteria del periné, deriva de la ilíaca interna, y la arteria pudenda externa es una rama de la femoral y en donde único vamos a ver que juega un papel relevante es a nivel del escroto en la parte anterior. Entonces, si seguimos en esta región, aquí se ve un diagrama de lo que son los nódulos linfáticos. Y aquí tienen que familiarizarse con algo, chicos. Y es que vamos a ver que aquí se ve la parte del escroto. Aquí se ve claramente que la linfa del escroto se va a dirigir hacia unos nódulos que están en esta región, que son todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Miren, esos nódulos a nivel de los genitales externos, que son los que estamos estudiando, reciben la linfa de todo el periné, exceptuando la del glande. Y es que vamos a ver más adelante que el glande, su linfa se dirige hacia los nódulos linfáticos inguinales profundos. Bien, entonces, volvemos otra vez hacia atrás. ¿A dónde van la linfa del escroto? La linfa del escroto van a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Eso es muy importante que lo tengan en mente. Bien, muy importante. La linfa del escroto va a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Y una vez que ya usted conoce todo esto, nosotros podemos decir que conocemos lo más importante del escroto. Bien, o sea, ya analizamos su inervación, analizamos su irrigación, analizamos su nódulo linfático, que lo vemos acá, y analizamos además de ello la función del escroto, que sería recubrir y proteger al testículo como tal, en conjunto a otras capas. Entonces, si nosotros seguimos acá, ya estamos viendo con más detalle lo que es el triángulo urogenital. En el triángulo urogenital nosotros tenemos una serie de estructuras, o sea, tenemos el pene. Bien, tenemos el pene que vamos a ver que estará dividido en tres regiones. Una parte que está ya en el espacio perineal superficial, que es la raíz. Otra región que sería esta acá, que es el cuerpo, y otra más que es la que cuelga más anteriormente, que es el glande. Ahora bien, vamos a ver que la raíz del pene está recubierta por una serie de músculos que son muy, pero muy importantes. Estos músculos son los siguientes, aquí lo tenemos. O sea, aquí tenemos el músculo bulbo esponjoso, bien, músculo bulbo esponjoso, y aquí tenemos este otro músculo que es el isquio cavernoso. Bien, ¿qué hay que saber de ello? Fíjense en algo. El músculo bulbo esponjoso es importante porque él contribuye a formar, tanto en el hombre como en la mujer, vamos a ver, parte de una estructura que se llama el cuerpo perineal. Y vamos a ver que el cuerpo perineal es una de las estructuras que delimita como tal el triángulo anal, que lo vemos acá, del triángulo urogenital. Entonces vemos acá que el músculo bulbo esponjoso se inserta en el cuerpo perineal, cosa que no hace el isquio cavernoso. Bien, muy importante ese detalle. Entonces vamos a ver que cuál es una de las funciones como tal de este músculo, que es el bulbo esponjoso. Vamos a ver que el músculo bulbo esponjoso lo que hace es que comprime los bulbos del pene,
y cuando él lo comprime, él contribuye a eyectar las últimas gotas de semen y orina. Bien, además de que comprime a las venas profundas del pene y disminuye o evita la salida de la sangre en el pene durante el proceso de la erección, lo que contribuye a mantener una erección sostenida. Bien, entonces vamos a ver que el músculo bulbo esponjoso contribuye tanto a expulsar gotas de orina y semen como también a mantener el proceso de la erección. Además de eso, fíjense, vamos a tener que el músculo isquiocavernoso como tal, que se ve aquí claramente, la función de este principalmente es contribuir a mantener y sostener el pene y a eyectar la sangre hacia adelante durante el proceso de la erección. O sea, el isquiocavernoso es un músculo que participa más en la erección, mientras que el bulbo esponjoso participa en la emisión de semen, en la emisión de orina y también en la erección. Y en esta imagen vamos a ver que esos músculos, adivinen quién, adivinen, ellos son inervados por un ramo del pudendo. O sea, fíjense, aquí tenemos el pudendo con su nervio perineal que viene hasta acá. Entonces el pudendo da un ramo que se llama el ramo muscular. Ese ramo muscular también le dicen ramo profundo. O sea, si yo le preguntara quién da inervación motora al bulbo esponjoso y al isquiocavernoso, el ramo muscular, que es el ramo profundo del nervio perineal. Y ya sabemos que este es un ramo del nervio pudendo y que el pudendo a su vez se origina de los segmentos medulares sacro de S2, S3 a S4, claramente. Bien, entonces, otro detalle, si yo vuelvo y le pregunto, ¿y a dónde van la linfa de los músculos que se localizan en el espacio perineal? Usted debe de recordar que todas las estructuras que están en el espacio perineal superficial van su linfa a los nódulos superficiales. De ahí que esos músculos, su linfa se va a dirigir hacia este grupo de nódulos linfáticos, que son los inguinales superficiales. Bien, debe de tener eso bastante claro. Entonces, el drenaje venoso, fíjense que no he hablado de él, y es que el drenaje venoso es satélite. O sea, el drenaje venoso es satélite tanto para la irrigación, el drenaje venoso del escroto, como para el drenaje venoso de los músculos del perineo. Entonces, ¿por qué seguimos ahora? Vamos a hablar del pene. Como le decía, el pene es una estructura que está formada por 3 cuerpos cilíndricos. Bien, dos cuerpos cavernosos y uno que se llama cuerpo esponjoso. Vamos a ver que para su estudio el pene se va a dividir en 2 regiones, en 3 regiones, perdón. En una raíz, que es esta que estamos delimitando acá, en cuya raíz nosotros vamos a tener una estructura que está dilatada acá, que se llama el bulbo. Bien, o sea, el bulbo del pene tenemos acá, ese es el bulbo del pene, y 2 estructuras laterales que se llaman los pilares del pene. Bien, entonces, ¿qué estructuras tenemos en la raíz? 2 pilares y un bulbo. Vamos a ver que la raíz se continúa anteriormente con lo que es el cuerpo, y que en el cuerpo nosotros realmente tenemos estructuras que son continuaciones de los pilares y también del bulbo. O sea, vamos a ver que el bulbo se continúa como lo que es el cuerpo esponjoso y los pilares se van a continuar como lo que son los cuerpos cavernosos. Si nosotros vamos a esta imagen podemos verlo mejor. Fíjense acá, bulbo del pene que se continúa como cuerpo esponjoso. Bien, cuerpo esponjoso. Y que anteriormente, importante nota, anteriormente el cuerpo esponjoso se dilata. Se dilata en una estructura que vamos a ver que es la parte que más sobresale del pene, la parte más anterior, en una estructura que es lo que se llama el glande o cabeza, que sería la porción final del pene en ese sentido. Si aquí tendríamos el glande no es más que una expansión del cuerpo esponjoso. Nota, dentro del cuerpo esponjoso nosotros vamos a tener la uretra, y la uretra vamos a ver que es un conducto común por donde pasa el semen y la orina. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá en este sentido? Vamos a ver, o sea, vamos a hablar una serie de detalles.
O sea, cuando nosotros vemos el glande tiene como unas salientes, una estructura que sobresalen del cuerpo del pene, y esa estructura es lo que se denomina la corona del glande. Bien, esa es la corona del glande. ¿Qué pasa? Entre la corona del glande y el cuerpo del pene se localiza un sulco, que es este de acá, que se llama sulco balano prepuciano. En ese sulco balano prepuciano desembocan unas glándulas que son las glándulas de Tyson. Bien, las glándulas de Tyson o las glándulas penianas, que esas glándulas secretan una sustancia oleosa que se llama esmegma, que en caso de no higienizarse se acumula y es la responsable de darle mal olor al pene. Muy importante ese dato. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí lateralmente nosotros tendríamos ya los cuerpos cavernosos, y que los cuerpos cavernosos, como su nombre lo indica, son unas estructuras que en su interior están como rellenas de unas cavernas, como de unos espacios huecos, en cuyo interior va una arteria que vamos a ver que es la arteria profunda del pene, y que la función de esos cuerpos cavernosos son ingurgitarse de sangre, o sea, llenarse de sangre y aumentar el tamaño del pene. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos un corte transversal de los cuerpos cavernosos, o sea, vamos a ver, fíjense, aquí tendríamos los dos cuerpos cavernosos. Bien, los dos cuerpos cavernosos. Nota, es muy importante saber que los cuerpos cavernosos están recubiertas por una continuación de la túnica albuginea, que era la misma túnica que recubría al testículo. Bien, esa sería una continuación de la túnica albuginea. Entonces, cuando usted ve el corte transversal, ve los cuerpos cavernosos, miren su interior, como le decía, que está relleno como de unos espacios huecos, que son unas cavernas. Bien, esas cavernas se llenan de sangre y eso aumenta el tamaño del pene, que es un proceso que vamos a estudiar más adelante, que es la erección. Entonces, volviendo otra vez acá, tenemos los cuerpos cavernosos, bien, recubiertos por su túnica albuginea. Luego, además de eso, tenemos el cuerpo esponjoso, y vamos a ver que los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso son recubiertos por una túnica que es una continuación de la fascia profunda, que vamos a ver que se le denomina fascia profunda del pene, o también le dicen la túnica de Buck. Esa túnica se encarga de recubrir a los tres cuerpos y darle una apariencia uniforme al pene. Por fuera de ella vamos a ver la fascia superficial, y ya por fuera vamos a tener una túnica cutánea bastante pigmentada, que es la piel que recubre el pene, que se denomina el prepucio como tal. Como ustedes se alcanzan a ver en esta imagen, nosotros vamos a ver que los cuerpos cavernosos son atravesados por unas arterias. Estas arterias son las arterias profundas del pene, arteria profunda del pene. Esas arterias, nota, son muy importantes. Ellas derivan, bien, de la arteria pudenda interna. De hecho, vamos a ver que esa es una de sus dos ramas terminales. Vamos a ver que la arteria pudenda interna da dos ramas terminales. Una es la arteria profunda del pene, que es la que se encarga de llenar los cuerpos cavernosos de sangre durante el proceso de la erección. Y otra que es rama también terminal de la pudenda interna es esta que se ve por fuera de los cuerpos cavernosos, que se llama arteria dorsal del pene. Bien, en el hombre, las dos ramas terminales de la pudenda interna son la profunda del pene y la dorsal del pene. Muy importante ese detalle, dado que en la mujer esas arterias se van a denominar del clítoris y van a tener un menor calibre. O sea, la profunda del pene y dorsal del pene, al igual que la pudenda interna, están más desarrolladas en el hombre. Bien, muy importante eso. Entonces, cuando nosotros volvemos acá, miren, ya aquí se ve en la recubierta la túnica albuginea, que ya conocen. Aquí se ve la fascia profunda, luego el prepucio como tal, el prepucio. ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver acá, esta es una imagen, es una visión posterior. Fíjense que es el agujero ciático mayor, ese es el músculo piramidal, y vamos a ver que por debajo del piramidal nosotros tenemos a quién ahí, a este nervio. ¿Qué nervio es ese? Ese es el nervio pudendo.
haciendo su recorrido y dirigiéndose hacia la región perineal. ¿Y por qué mencionamos al pudendo? Y es que vamos a ver que el pudendo es un nervio que se encarga de dar gran parte de la inervación a nivel de lo que es el pene. En esta imagen, bastante interesante, se ve, miren, esta es la arteria profunda del pene, perdón, esa es la arteria pudenda interna. Aquí estamos viendo sus dos ramas terminales, la arteria profunda del pene y la arteria dorsal del pene. Miren cómo se están dirigiendo hacia lo que es el pene como tal. Fíjense cómo es acompañada la arteria pudenda interna por el nervio pudendo. Nota importante, solamente hay un nervio pudendo. No hay nervio pudendo externo ni pudendo interno, sino nervio pudendo solamente. Entonces, si nosotros seguimos analizando en esta visión, ya nosotros tenemos más una visión superior, un corte transversal. Fíjense que en este punto tenemos bulbo del pene y ya anteriormente continuado como cuerpo esponjoso. Y lateral a él, aquí tenemos los cuerpos cavernosos y si ustedes se fijan bien, ahí tenemos las arterias profundas del pene que van en el interior de los cuerpos cavernosos. Miren qué pasa. Vamos a ver que esas arterias profundas del pene, ellas dan unas ramas pequeñitas que se introducen dentro de los cuerpos cavernosos y esas ramas pequeñitas se denominan arterias helicianas. Esas arterias helicianas, vamos a ver que usualmente ellas están como enrolladas, como un sacacorcho, como enrolladas. Ahora, cuando viene un estímulo, que vamos a ver que va a ser un estímulo parasimpático, unos nervios parasimpáticos que salen de los segmentos sacros de S2, S3, S4. Una nota muy importante para este final, ya para los temas del final de su anatomía 2, es que a nivel de la pelvis, todos los órganos de la pelvis, la inervación parasimpática proviene de estos segmentos, exceptuando en el hombre el testículo. Y es que el testículo, por tener un origen retroperitoneal, sus fibras parasimpáticas vienen del vago. Ahora bien, ¿de dónde que salen esos nervios que van parasimpáticos para los cuerpos del pene? Como tal, fíjense, aquí tenemos la próstata. Vamos a ver que alrededor de la próstata se forma un plexo que se llama el plexo prostático. De ahí salen unos nervios que vienen de C2, S3, S4 que se llaman los nervios erectores del pene o los nervios de Edgar como tal. Bien, es razón por la cual, correlación clínica importante, que en los pacientes que se le hacen prostatectomía pierden la inervación parasimpática de las arterias profundas del pene. Y como vamos a ver, esas arterias profundas del pene, cuando reciben un estímulo por parte de la región parasimpática, recuerden que como es parasimpático, esas arterias acá en esta región lo que tienen es un receptor muscarínico M3, se liberó la acetilcolina y ¿qué pasa? Eso hace que la arteria se dilate. Si la arteria se dilata, quiere decir que llega más flujo sanguíneo al pene. Y si llega más flujo sanguíneo a los cuerpos cavernosos, aumenta de tamaño. Si se aumenta de tamaño, además de que se comprime el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso, disminuyendo la salida de la sangre se acumula y todos esos fenómenos son los que dan origen al proceso de la erección. Ahora bien, de ahí que siempre le dicen en la parte de fisiología que S2, S3, S4 son los responsables de producir la erección del pene. Ahora bien, fíjense en algo. En esta región nosotros alcanzamos a ver las partes de la uretra, que ya ustedes la vieron en otro video. Entonces aquí tenemos la uretra preprostática, tenemos la uretra prostática, ¿verdad? Que es la que atraviesa la próstata, la uretra membranosa que atraviesa la membrana perineal en ese punto, mírenla ahí, y ya la uretra que está dentro del cuerpo esponjoso que se llama uretra esponjosa. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que tocar esa pequeña región ahí? Importante acá porque recuerden que a nivel de la uretra prostática llega las secreciones que venían del conducto de la glándula seminal y del conducto deferente, que recuerden que desembocaban en la próstata a través de un conducto común que se llama conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador
desemboca a nivel de la uretra prostática, permitiendo que ahí desemboque el semen. Entonces fíjense, el semen desembocó en la uretra prostática, a su vez la próstata secreta sus jugos, todo eso se mezcla, se comprimen los músculos de la uretra, el músculo uretral, se comprime el esfínter interno para que el semen no se devuelva y de esa forma se garantiza la salida del semen. Todo eso es un proceso que está mediado por fibras. El proceso de eyaculación, recuerden que es un proceso que está mediado por fibra simpática proveniente de los segmentos medulares L1, L2. Otro dato importante ahí, recuerden que a nivel didáctico, a nivel de la pelvis, todos los órganos reciben inervación simpática de L1 a L2 y los que no, de los segmentos de T12 a L2. O sea, como quiera, L1 a L2 está involucrado. Entonces, fíjense por qué mencionamos esto, y es que vamos a ver que en el espacio perineal profundo, que es este que estoy delimitando ahí, nosotros vamos a ver que se encuentran una glándula que se llama glándulas bulbouretrales o las glándulas de Cooper. Estas glándulas secretan un líquido oleoso que junto a las glándulas uretrales o las glándulas de Littré que están en la uretra van a secretar un líquido que va a ir saliendo previo, o sea, antes de la salida del semen. Ese líquido es conocido como el llamado. Este líquido es importante porque él va eliminando las impurezas, o sea, llámese bacteria y el pH ácido que tiene la uretra, de forma tal que cuando pase el semen por la uretra peniana, el semen se encuentre con un ambiente no hostil, o sea, un ambiente que es beneficioso para los espermatozoides. Entonces, mírenlo acá, todo visto desde una visión lateral. O sea, aquí tenemos la uretra preprostática, prostática membranosa, uretra esponjosa. Miren quién tenemos acá, en la parte superior tenemos a los cuerpos cavernosos y en la parte inferior, miren acá, cuerpo esponjoso. Entonces, fíjense, esa estructura que nosotros vemos acá es la denominada membrana perineal, que la vamos a ver en más detalle en otro video cuando expliquemos el periné como tal. Esa membrana perineal me va a dividir el periné en dos espacios, en uno que está por encima de ella, que vamos a ver que es este de acá, que se llama espacio perineal superficial, en donde en el hombre tenemos a la glándula bulbouretral y tenemos otro espacio que está debajo de ella, que es el espacio perineal superficial, que sería ese donde decíamos hace un rato que en el espacio perineal superficial se localizaba la raíz del pene, o sea, este espacio que estábamos mencionando. Ese de acá sería el espacio perineal superficial, lo que nos deja que esa membranita que usted ve ahí es la membrana perineal, esa que usted ve ahí. Bien. Entonces, si nosotros seguimos anteriormente, si aquí se ve nuevamente, miren, esa es la membrana perineal que yo les mencionaba, bien, que me va a dividir el periné en una parte que está encima de ella, que es profunda, y en una parte que está debajo de ella, que es superficial. Ya sabemos que la raíz del pene está en el espacio perineal superficial, junto a los músculos que ya vimos, y que en la parte profunda, en el hombre, está una glándula que se llama glándula bulbouretral. Muy importante conocer lo que está en el espacio perineal superficial y lo que está en el espacio perineal profundo, tanto en hombres como en mujeres, porque eso es pregunta de examen. Entonces, si nosotros tenemos acá, le traí esa imagen para que recordáramos la parte de por qué el testículo tiene una irrigación, un drenaje venoso, un drenaje linfático diferente. Como les decía hace un momento, recuerden que el testículo se desarrolla en el retroperitoneo y como él desciende de este espacio, él cuando desciende con sus arterias que se originan a nivel de la aorta y con sus venas, que la derecha drena en la cava inferior y la izquierda en la renal izquierda, y de ahí él desciende con todas sus estructuras, incluyendo la linfa, que la linfa del testículo va a los nódulos para aórticos y para cavo. Bien, entonces,
Aquí le mostraba una imagen de la irrigación del perineo masculino. Fíjense cómo esta es la ilíaca interna, división anterior, y miren esa arteria que viene acá, que es la arteria pudenda interna. Miren cómo la pudenda interna da su arteria dorsal del pene y también como ella da su arteria profunda del pene, que se van a introducir en los cuerpos cavernosos. Aquí nuevamente tenemos la imagen, fíjense, arteria pudenda interna, su rama perineal que se va a dar inervación a los músculos superficiales del perineo y al escroto. Otra vez esa imagen, ya la analizamos. Miren lo de la linfa, recuerden, nódulos inguinales superficiales, recibe la linfa de todo el perineo masculino, exceptuando la del glande, que la linfa del glande va a los nódulos inguinales profundos. Ahora, ¿y la linfa del testículo? ¿A dónde va? La linfa del testículo, recuerden, que va a los nódulos linfáticos paraórticos o paracabo. Y todo eso por lo que explicamos, por su origen retroperitoneal, su origen embriológico. Entonces, aquí tenemos una imagen donde se muestran los nervios, ya eso lo explicamos previamente. Bien, entonces, imagen de los nervios, imagen de los nervios. Entonces, miren lo que les explicaba. O sea, que cada proceso del proceso excitatorio masculino está mediado por diferentes regiones del sistema nervioso autónomo. En la parte de la erección teníamos el parasimpático, que ya hemos mencionado, que este parasimpático a nivel de la pelvis viene de C2, C3, C4. Luego sigue un proceso que es el proceso de polución, que no es más que el proceso de polución no es más que el proceso del movimiento de las secreciones que van a formar el semen, o sea, llámense el líquido seminal, llámense los espermatozoides y llámense el líquido prostático. Todo este proceso de secreción, o sea, de movimiento de secreciones, está mediada por fibra simpática de L1 a L2. Entonces, fíjense que además de eso, el proceso de la eyaculación estaba mediado tanto por fibras que son simpáticas, o sea, llámese el fierre del esfínter interno del músculo, como por fibra parasimpática que van a estimular el proceso de la contracción. Pero en gran mayor medida la eyaculación es un proceso donde interviene el sistema simpático. Y ya por último, el proceso de remisión, que es una vez que salió el semen, el pene va a disminuir de tamaño y se van a vaciar los cuerpos cavernosos. Todo ese proceso se da porque la sangre no se puede quedar estancada en el pene, porque si no puede llevar a un proceso patológico que es lo que se denomina priapismo. Si el pene no hace remisión, si el pene se mantiene erecto por periodos prolongados, recuerde la tríada de Virchow: sangre que no circula, se estanca y se coagula la sangre dentro de los cuerpos cavernosos. Ya de ahí el tratamiento es bastante problemático. Entonces aquí le tenía una serie de correlaciones clínicas interesantes, lo que es vamos a ver que existen, o sea, el proceso normal de migración de la uretra es que la uretra debe de, ¿verdad?, es terminar en la parte distal del glande. Entonces, en ocasiones, la uretra puede desembocar en la cara ventral del pene y a ese proceso se le llama hipospadia. Y si migra en la parte dorsal del pene, es lo que se le llama epispadia. Van a ver que a efecto clínico van a existir varios tipos de hipospadia. Por ejemplo, usted puede tener inclusive una hipospadia a nivel del escroto, hipospadia escrotal, hipospadia del cuerpo del glande y otra a nivel del glande. Entonces vamos a ver que inclusive el prepucio, como le mencionábamos, que debe de tener un tamaño normal donde el prepucio pueda retraerse adecuadamente detrás del glande, es el proceso normal. Vamos a ver que en ocasiones la parte distal del prepucio es muy estrecha, lo que lleva a que no pueda ser retraído. Este es un proceso patológico que se conoce como fimosis. Otro, miren acá, hay varios tipos de fimosis: tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que sería la más severa. La fimosis es una
condición que necesita un tratamiento quirúrgico, que es la circuncisión. Si no se trata, puede llevar a eso. Si usted intenta retraer el prepucio de un individuo que tiene fimosis, usted lo va a complicar con algo que se llama parafimosis. Bien, entonces la parafimosis, miren lo que pasa. Usted estrangula el glande como tal y produce una edematización como tal, si usted se fija, del prepucio, y puede llevar a una necrosis como tal del glande. Otra imagen acá, y aquí una imagen comparativa entre las partes de los genitales masculinos del hombre y la mujer con la parte embriológica. Entonces eso ha sido todo, chicos, espero que les haya gustado. Aquí tenemos una región, recuerden suscribirse, y cualquier opinión usted la deja en los comentarios. Cualquier sugerencia, cualquier solicitud de próximo video la puede dejar en la parte inferior. Espero que le haya gustado. Gracias.